Bienvenidos al único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre el imponente castillo de Pembroke. Este es un castillo medieval en el centro de Pembroke, Pembrokeshire, en Gales. El castillo fue la sede familiar original del condado de Pembroke. Relacionado de forma estrecha con la historia medieval y moderna del Principado de Gales, el castillo de Pembroke es conocido por haber sido el lugar de nacimiento de Enrique Tudor, quien años después se convertiría en el primer rey de su dinastía. Una dinastía que, como ya he explicado en otro video sobre el tema, tiene orígenes galeses en su línea paterna. El castillo está catalogado de grado 1 desde 1951 y fue objeto de una importante restauración a principios del siglo XX. Antes de continuar, quisiera enviar mis saludos a varios amigos que ven mis videos desde varias partes del mundo. Los primeros saludos de hoy son para Freddy Rosales y Miguel Fonseca, ambos de Perú. Y otro para Diana, quien nos ve desde Argentina. Muchas gracias a ellos y también a los suscriptores, comentaristas del canal, ya que es gracias a ustedes que existe este proyecto. Quisiera también dar mis más sinceros agradecimientos a los 21 amigos que se han unido a las membresías del canal. Les mando a todos un fuerte abrazo. Y a continuación, la historia. Pembrokeshire está lleno de historia con mitos y leyendas entrelazadas por todo el país, han ocurrido muchos eventos importantes en todo el condado, e incluso hemos tenido una buena cantidad de figuras importantes que pasaron por allí. Una figura en particular tiene una conexión muy fuerte con una de las ciudades más históricas de Pembrokeshire. De hecho, el castillo de Pembroke fue el lugar de nacimiento del rey Enrique VII. Este monarca es más recordado por subir al trono en 1485, cuando el entonces rey, Ricardo III, fue derrotado y asesinado en la infame batalla de Bosworth Field. Enrique subió al trono a pesar de los argumentos de otros pretendientes y así comenzó uno de los periodos más memorables de la historia real británica, al establecer una línea sucesiva de monarcas Tudor. Tras la muerte de Enrique, su hijo se convirtió en el rey Enrique VIII, mejor conocido por sus 6 esposas y la cantidad de formas en que se liberó de algunos de sus matrimonios. El lugar donde se levantó el castillo de Pembroke ya estuvo habitado durante el Paleolítico, fortificado en la Edad del Hierro y luego utilizado en la época romana y en la Alta Edad Media. Cuando el rey galés Rhys ap Tudur murió en una escaramuza fronteriza en 1093, el barón normando de nombre Roger de Montgomery aprovechó la oportunidad para ocupar el suroeste de Gales. Después de la conquista, construyó castillos en Cardigan y Pembroke, de los cuales el último era una fortaleza de madera construida con movimientos de tierra de un fuerte anterior de la Edad del Hierro. Bajo Arnulf, el hijo menor de Roger de Montgomery, Pembroke fue el único bastión de la región que no cayó durante las batallas con los galeses en 1094. Debido a los conflictos internos en Inglaterra, concretamente a la implicación de Arnulf en la rebelión de su hermano Robert de Belesme, en 1102 el castillo de Pembroke fue ocupado por el rey Enrique I, quien puso en el castillo al alguacil y fundó la ciudad a sus pies. El primer alguacil fue un Sae, destituido después de 3 años y reemplazado por Gerald de Windsor, mientras que el castillo siguió siendo propiedad real hasta 1138, cuando el rey Esteban creó el condado y se lo concedió a un miembro de su séquito, un hombre llamado Gilbert de Clare. Su hijo y sucesor, Richard de Clare, conocido como Arcofuerte, utilizó en 1169 a Pembroke como base para lanzar una invasión de Irlanda. Esta acción no autorizada y la proclamación de Richard de Clare como señor de Leinster provocaron la ira de Enrique II, quien intervino personalmente en Irlanda y confiscó Pembroke. El castillo fue entregado brevemente al príncipe Juan, quien más tarde fue rey, pero finalmente, en 1176, Richard de Clare logró recuperar el favor del monarca, los títulos, las tierras y el castillo. Mantuvo Pembroke hasta su muerte, ese mismo año, después de lo cual, debido a la muerte sin hijos de su único vástago, el castillo volvió al rey.
En agosto de 1189, el rey Ricardo Corazón de León arregló el matrimonio de Isabel, hija de Richard de Clare, con William Marshall, quien recibió tanto el castillo como el título de conde de Pembroke. El nuevo propietario no pudo tomar rápidamente posesión del castillo. No fue hasta 1199 que recibió la confirmación de Juan y pudo llegar a Pembroke como muy pronto en 1204, después de regresar de la campaña de guerra en Normandía. Durante este periodo, Pembroke, como uno de los pocos bastiones anglo-normandos, no cayó en manos de los hombres de Rhys ap Gruffydd, recuperando las tierras perdidas ante los invasores. La muerte de Rhys ap Gruffydd en 1196 provocó una confusión aún mayor en la región y la necesidad de la llegada personal de William Marshall a Pembroke. Por iniciativa suya, a principios del siglo XIII se inició la construcción de un castillo de piedra. Entre otras cosas, se construyó una enorme torre y se ampliaron los edificios de madera de la ciudad, lo que después de trasladarse a otras zonas liberó espacio para el pabellón exterior. Después de William Marshall, que murió en 1219, el castillo fue heredado por cada uno de sus 5 hijos, y el tercero de esos hijos, un hombre llamado Gilbert Marshall, fue responsable de ampliar y fortalecer el castillo entre 1234 y 1241. Al final, todos los hijos de William Marshall murieron sin herederos, y en 1247, el castillo fue heredado por William de Valence, medio hermano de Enrique III, quien se convirtió en conde de Pembroke al casarse con Joan, nieta de William Marshall. Disfrutando de la terrible opinión del señor feudal arrogante, cruel y jactancioso, William de Valence comenzó después de 1260 a reconstruir el barrio exterior, reemplazando las fortificaciones de madera y tierra con muros de piedra y erigiendo nuevos edificios residenciales y representativos en la parte superior del castillo al final de su vida. Durante las 2 guerras de independencia de Gales en la segunda mitad del siglo XIII, el castillo se convirtió en la base de William de Valence para luchar contra los príncipes galeses. Aunque el suroeste de Gales no estuvo directamente involucrado en operaciones militares importantes, el hijo mayor de William, también llamado William, murió durante una escaramuza en Carmarthen en 1282. A finales de siglo, Gales ya estaba pacificada, lo que redujo significativamente la importancia militar del castillo. William de Valence murió en 1296 y su hijo Aymer de Valence probablemente solo una vez, en 1323, dejó el castillo en Pembroke a administradores y funcionarios. Cuando murió un año después, su propiedad pasó a través del matrimonio a la familia Hastings, que fue propietaria del castillo hasta 1389, hasta la muerte sin hijos de John Hastings durante un torneo de justas. Luego Pembroke volvió a convertirse en castillo real, esta vez de Ricardo II. En posesión del monarca, el castillo se deterioró durante la época de Hastings, por lo que se llevaron a cabo reparaciones necesarias porque el edificio estaba destinado a las sesiones de la corte del condado de Pembroke, y por temor a un desembarco francés. En ese momento, la guarnición del castillo estaría formada por 190 personas bajo el mando de un alguacil de nombre de Gary Sass. A principios del siglo XV, Owain Glyndŵr inició el gran levantamiento de los galeses. Pembroke escapó de la invasión porque el entonces administrador del castillo pagó a Glyndŵr un tributo en oro y la rebelión fue reprimida después de unos años. En 1413, el rey Enrique V recreó el título de conde de Pembroke, que fue otorgado al hermano del monarca, Humphrey Plantagenet, duque de Gloucester. Este duque murió en 1447 bajo custodia por acusaciones de traición y por mantener contactos con una mujer que fue acusada de brujería. Su sucesor durante un breve periodo fue William de la Pole, duque de Suffolk, que murió enigmáticamente en el exilio en Francia. En 1452 el castillo y el condado fueron entregados a Jasper Tudor, medio hermano del rey Enrique VI. Jasper Tudor trajo a Pembroke a su cuñada viuda, Margaret Beaufort, quien en 1457 dio a luz a su único hijo, que en el futuro se convertiría en Enrique VII, rey de Inglaterra. Jasper también se convirtió en un gran benefactor de Pembroke, el primero desde la época de William de Valence, renovando el castillo y modernizando sus dependencias.
La segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI transcurrieron en paz para Pembroke. Durante la Guerra de las Rosas, el castillo no desempeñó un papel militar, sino que solo se utilizó como recompensa para los seguidores leales. Durante el triunfo de la familia de los York en los años de 1461 y 1462, el nuevo rey Eduardo IV lo entregó a William Herbert. Después de la derrota de los Lancaster en la batalla de Barnet en 1471, Jasper Tudor huyó a Pembroke, donde probablemente fue asediado por las tropas yorkistas, pero logró escapar a Francia con su sobrino Enrique. Tras el fin del conflicto interno entre los York y los Lancaster, el gobierno de la nueva dinastía Tudor de origen galés alivió la hostilidad de ingleses y galeses y como consecuencia con el desarrollo de las armas de fuego, el castillo perdió su significado. El cambio final se produjo con la Guerra Civil Inglesa en el siglo XVII. Aunque la mayor parte de Gales del Sur estaba del lado del rey Carlos I, Pembroke optó por apoyar al Parlamento. El castillo fue asediado por tropas realistas, pero fue salvado por el socorro del cercano Milford Haven. Luego, las fuerzas parlamentarias se apoderaron de los castillos realistas de Tenby, Aberforbest y Carew. En 1648, cuando terminó la guerra, los líderes de Pembroke cambiaron de bando y, imprudentemente, provocaron el levantamiento realista. En reacción, Oliver Cromwell capturó el castillo después de un asedio de 7 semanas. Sus 3 líderes fueron declarados culpables de traición y Cromwell ordenó la destrucción de la fortaleza. Muchas partes del hermoso castillo fueron brutalmente destruidas. Quedaba muy poco de lugar, aunque las románticas ruinas atrajeron a artistas de todas partes. La gente comenzó a llegar en masa desde varios lugares para escribir, pintar y admirar las ruinas pintorescas, escarpadas y hermosas que alguna vez fueron el castillo de Pembroke. No fue hasta 1880 que se emprendió el primer proyecto de renovación de 3 años. Aunque la restauración del castillo se puede atribuir principalmente a los esfuerzos del general de división Sir Ivor Phillips. Justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, en 1928, el general inició un proceso de restauración y una investigación arqueológica que duró 10 años y que convirtieron el castillo en lo que es hoy. El castillo está situado en un promontorio rocoso estratégico junto al canal Milford Haven. La primera fortificación del lugar fue una torre tipo Maranville normanda. Tenía murallas de tierra y una empalizada de madera. En 1189, William Marshall adquirió el castillo de Pembroke. Pronto se convirtió en Lord Mariscal de Inglaterra y se propuso convertir el fuerte de tierra y madera en un impresionante castillo normando de piedra. En la sala interior, que fue construida primero, se encuentra la enorme torre del homenaje redonda con techo abovedado. Su entrada original al primer piso se realizaba a través de una escalera exterior. En el interior, una escalera de caracol conectaba sus 4 pisos. El techo abovedado de la torre del homenaje también tiene varios agujeros para troncos que sostenían una plataforma de combate de madera. Si el castillo era atacado, las vallas permitían a los defensores salir más allá de los enormes muros de la torre por encima de las cabezas de los atacantes. El muro cortina de la sala interior tenía una gran entrada en forma de herradura. Pero solo se necesitaba una pared delgada a lo largo del promontorio. Esta sección de la muralla tiene una pequeña torre de observación y una plataforma de piedra cuadrada. Los edificios domésticos, incluido el gran salón de William Marshall y los apartamentos privados, se encontraban dentro del pabellón interior. La torre del homenaje del siglo XIII tiene 23 metros de altura y muros de hasta 6 metros de espesor en su base. A finales del siglo XIII, se agregaron edificios adicionales al pabellón interior, incluido un nuevo gran salón. También se creó una escalera de caracol de 55 escalones que conducía a una gran cueva de piedra caliza, conocida como Bogan Cavern, debajo del castillo. La cueva, que fue creada por la erosión natural del agua, fue fortificada con un muro, una puerta con barrotes y saeteras. Es posible que haya servido como cobertizo para botes o como puerto de salida al río donde se podrían haber transferido carga o personas.
El pabellón exterior estaba defendido por una gran puerta de entrada de 2 torres, una barbacana y varias torres redondas. El muro exterior tiene 5 metros de espesor en algunos lugares y está construido con sillar de limolita. Aunque el castillo de Pembroke es un castillo cerrado de estilo normando con una gran torre del homenaje, se puede describir con mayor precisión como una fortificación lineal porque, al igual que los castillos de Caernarfon y Conch de finales del siglo XIII, fue construido sobre un promontorio rocoso rodeado de agua. Esto significaba que las fuerzas atacantes solo podían atacar en un frente estrecho. Desde el punto de vista arquitectónico, los muros y torres más gruesos de Pembroke se concentran en el lado terrestre que da a la ciudad, y el río Pembroke proporciona una defensa natural en el resto de su perímetro. El castillo de Pembroke es actualmente una de las fortalezas mejor conservadas de Gales. Sobrevivió y se restauró todo el circuito de murallas defensivas con las torres tanto del castillo superior como del inferior, patio interior y exterior. De particular interés es uno de los torreones más antiguos y mejor conservados del Reino Unido. De los elementos que no han llegado hasta nuestros días, los más notables son la torre de la puerta de herradura y el fragmento contiguo del muro superior del patio. El castillo está abierto a los visitantes durante todo el año, del 1 de abril al 30 de septiembre de 9:30 a las 6 de la tarde, en marzo y octubre de 10 a las 5, y los sábados de 10 a las 4 de la tarde. El castillo de Pembroke es uno de los sitios históricos más visitados de Gales, y ahora la gente viaja de todo el mundo para disfrutar de sus escarpadas ruinas. Sin duda, es uno de los castillos mejor conservados e históricamente más intrigantes jamás construidos y tomarse el tiempo para explorarlo es sin duda lo mejor para usted. A veces, todo lo que necesitas hacer es visitar un hermoso castillo para saborear la época medieval. Desde los días del nacimiento de los Tudor, el castillo de Pembroke ha sido ampliamente restaurado. Todavía se puede ver la estructura de piedra de una torre del homenaje circulada y un muro de castillo de forma ovalada. Incluso puedes visitar la torre Enrique VII, donde dio a luz su madre Margaret. El sitio histórico está ubicado a lo largo de la calle principal de la ciudad y está rodeado por un estanque de molino, lo que ofrece hermosas vistas en un día soleado y tranquilo. Si visita el castillo de Pembroke hoy, encontrará una serie de exhibiciones en todo el recinto, incluidas réplicas de modelos del castillo, cuadros que ilustran el nacimiento de Enrique VII, figuras de los antiguos condes de Pembroke y una exhibición que ilustra el nacimiento del primer rey Tudor. Una pieza impresionante dentro del castillo es el Gran Mapa de Gales, una atracción de 1000 metros cuadrados situada en el centro de los terrenos del castillo. Se ofrecen visitas guiadas gratuitas durante todo el año y además hay una excelente cafetería en el lugar. El castillo también alberga una variedad de eventos que incluyen conciertos de música en vivo, noches fantasmales y actividades para familias. Todo lo cual publica el sitio oficial del castillo. En julio de 2022, un estudio arqueológico financiado por el Museo de Historia Natural y la Sociedad Británica de Investigación de Cuevas, descubrió evidencia de megafauna prehistórica como huesos de reno y mamut lanudo, además de conchas marinas, cerdos y ciervos en la caverna Bogan. Según los investigadores, la cueva estuvo habitada por habitantes ya en el Paleolítico y el Mesolítico. Pembroke también ha aparecido en numerosos largometrajes. Estos incluyen la película de 1968, The Lion in Winter, la película de 1976, Jabberwocky, la adaptación de la BBC de Prince Caspian, de C.S. Lewis, la película de Ricardo II inspirada en la obra de William Shakespeare y la película romántica angloamericana de 2016, Me Before You. Aparece como el castillo ficticio de Penleven, en Cornualles, en la película de comedia de 2015, The Bad Education Movie. Y bueno amigos, aquí termina este video sobre el castillo galés de Pembroke, lugar de nacimiento del rey Enrique VII. Espero que les haya gustado, y desde ya les agradezco sus comentarios. Háganme saber si han visitado este castillo, o si les gustaría visitar el lugar algún día. Si desean apoyar mi trabajo, pueden darle me gusta al video,
suscribirse al canal o unirse a las membresías del mismo, cuyo enlace les comparto en la descripción de este material. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.